Buenas tardes a todos, bienvenidos. Qué lindo que puedan estar en esta reunión, en esta charla. Hoy nos convoca un tema muy importante, que es el síndrome de Asperger, ¿sí? Que es un trastorno del espectro autista, y se caracteriza por una marcada alteración social, con dificultades en la comunicación, ¿sí? A veces también la capacidad de juego, integración, y bueno, nos iba a acompañar María del Carmen Gironzi, pero está con un problema de salud, con problema de presión alta, así que la va a reemplazar Pamela Salas, que ella trabaja con María del Carmen también, supervisando los equipos de TEA, o sea, de apoyo en todo lo que tenga que ver con el trastorno del espectro autista. Pamela es magíster de Psicología del Aprendizaje, trabajó como docente en la escuela especial, y también colaboró con el Ministerio de Santa Cruz en el proyecto de inclusión abordando esta problemática, ¿no? Ese proyecto iba al diseño curricular, ¿sí? Como un aporte para el trabajo de los docentes. La idea es que Pamela pueda ir hablando, explicando, y cada pasado un momento vamos a dar un corte para ir leyendo por ahí algún comentario, alguna pregunta que puedan hacer por el chat, ¿sí? Así que cuando quieras, Pamela. Perfecto, buenísimo. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, sí, sí. Bárbaro, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y la verdad una gran responsabilidad, nada, estar acá en lugar de Mac. Así que bueno, espero poder cumplir con las expectativas que tenían para este taller y la idea un poco es trabajar algunas cuestiones básicas, ¿sí? La temática da para muchísima charla. Pero bueno, voy a tratar de ser lo más sintética y clara posible como para entusiasmarlos, ¿sí? Para que sigan a futuro indagando y compenetrándose con esta... con las herramientas en realidad que nos sirven para brindar los apoyos que las personas con trastornos de espectro autista necesitan, ¿sí? Si bien voy a hacer como más hincapié en las características de las personas con síndrome de Asperger, pero es amplio, ¿sí? El espectro, o sea, cuando uno habla justamente de espectro, tiene que hacerse a esa idea, ¿no? De que primero que todas las personas son totalmente diferentes unas de otras, entonces uno puede hablar de un diagnóstico y sin embargo lo único que voy a estar mencionando con un diagnóstico son características, ¿sí? Nada más. Después, para brindar los apoyos a nuestros alumnos, a nuestros chicos, sí o sí voy a necesitar conocerlos muy a fondo. Y acá va el primer tips que uno da en estas charlas, ¿no? Que tiene que ver con el secreto, ¿sí? Así como a modo de tips importante para los docentes y para los profesionales de la salud que trabajan con esta población, es conocer a la persona, conocer al niño, conocer al adolescente, al joven o al adulto con el cual estén trabajando, ¿sí? Si uno logra conocerlos en detalle, la verdad que los apoyos nos van a salir mucho más fácil. La idea también es desmitificar un poco que es complejo, que es algo difícil de hacer. En realidad, cuando empecemos a compartir algunas estrategias, van a ver que justamente tienen que ver con un montón de cosas que ya sabemos los docentes, que ya tenemos ese conocimiento. La idea es resignificarlo y ponerlo también al servicio, ¿sí?, del aprendizaje y que realmente la participación de los chicos en las aulas sea plena, ¿no? Bien, voy a compartir un poquito una...
una pantalla con ustedes para que no se haga tan largo y tan aburrido y puedan continuar. ¿Ahí se ve bien? Sí, sí, sí. Perfecto, buenísimo, genial. Bien, en principio, a ver, ¿cuál es la idea de la charla? Entender un poquito a qué llamamos trastornos del espectro autista, a qué llamamos SEA. Ustedes van a escuchar que muchas veces cuando uno se refiere a esta población, hay gente que utiliza, bueno, alumnos con trastornos de espectro autista, que eso refiere, sí, a la categoría diagnóstica, ¿sí? A una categoría que aparece en el DSM-5, ¿sí? El manual de psiquiatría por el cual se dan los diagnósticos, que en general, digamos, a ver, lo más general, ¿sí?, de ese diagnóstico tiene que ver con alteraciones en la comunicación social e interacción social a lo largo de múltiples contextos y de la vida. ¿Qué significa esto? Que la persona no elige en qué lugar ser más sociable o menos sociable, o dónde comunicar mejor o no comunicarse. No es una elección, sino que, a ver, esto acompaña en diferentes contextos y tiene ciertas características que la idea es un poquito y acercárselas para que puedan no solamente hacer una detección temprana, ¿sí?, de estos indicadores, sino también, pasado algunos años en la escuela, poder también detectar chicos que hayan transitado el nivel inicial, el nivel primario, llegan a la secundaria sin diagnóstico. Y esto puede suceder otra vez, ¿por qué? Por esto que yo al principio les comentaba, que cuando uno habla de espectro, habla de diferentes y múltiples categorías y diferentes formas de procesamiento en las diferentes áreas. Entonces puedo llegar a tener dentro de este diagnóstico niños que tienen un lenguaje espectacular y niños que no tienen lenguaje adquirido, lenguaje oral. También puedo llegar a tener niños que tienen un lenguaje excelente, casi enciclopédico. Nos asombra no solamente la fluidez con la que hablan, sino que las palabras que utilizan, pero sin embargo no lo pueden utilizar para comunicarse correctamente. Entonces, como verán, a ver, a cada individuo va a corresponder un perfil diferente, ¿sí?, que nos va a permitir justamente después colocar esos apoyos en el aula. Así que, bueno, en principio, trabajar un poquito estos conceptos, ¿no? Trastorno de espectro autista tiene que ver con la categoría diagnóstica, ¿sí?, que acompaña entonces alteraciones sociocomunicacionales, interacción social, desafíos en el procesamiento sensorial, y esto también es importante que ya que tenemos esta charla de acercamiento del tema, ya lo pongamos en agenda. ¿Por qué? Porque los trastornos o las dificultades o desafíos que ocurren en el procesamiento sensorial durante muchas décadas fueron consideradas problemas de conducta. Y hoy se sabe, gracias a los estudios y gracias a que está, digamos, confirmado de alguna manera, que todas las personas con algún tipo de trastorno de espectro autista suelen tener además alguna dificultad en el procesamiento sensorial. Y acá, a ver, el procesamiento sensorial, ustedes saben, nosotros todos aprendimos los 5 sentidos, ¿sí?, la vista, el tacto, el olfato, el oído, ¿no?, todo lo que tiene que ver con los sonidos, pero también tenemos que considerar los procesamientos sensoriales que tienen que ver con lo vestibular, esto es el movimiento, ¿sí?, la información que nos dan los diferentes movimientos, y también el procesamiento sensorial de tipo propioceptivo. ¿Qué significa eso? ¿Qué siente la persona a nivel táctil, pero del propio cuerpo? A ver, ¿qué sería un procesamiento sensorial propioceptivo? Cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos fiebre, cuando sentimos tal vez que algo nos molesta en el cuerpo, ya sea por frío, por calor, por incomodidad, ¿se entiende? Entonces, por proximidad, porque necesito sentir seguridad o contención de parte de otras personas, porque como que mi cuerpo no tiene límites. Entonces, también, ¿sí?, una de las características que ya está incorporada a esta categoría
diagnóstica tiene que ver con dificultades en el procesamiento sensorial. ¿Y cómo impacta esto en la escuela? ¿Y por qué hago mucho hincapié en esto? Porque muchas veces vamos a encontrar niños en las escuelas que son tildados de el niño que se mueve mucho, que deambula, el niño que de golpe no se puede quedar quieto, o que llora porque no quiere estar adentro del aula, o que tal vez sí hace muchísimo ajuste adaptativo, como que se sobrecarga de estímulos y después tal vez eso se ve reflejado en otro contexto, ¿sí? Esto también ocurre, niños que como que hacen una sobrecarga de diferentes estímulos para poder adaptarse a ese contexto escolar. ¿Y por qué hago hincapié también en esto? Porque el aula tiene muchísima, el aula, la escuela tiene muchísima información sensorial. Si uno hace la práctica de tratar de establecer cuáles son los ruidos ambientes, ¿no?, que hay en una casa, van a poder diferenciar claramente de los ruidos que aparecen no solamente en el aula, porque están todos los niños conversando, porque hay ruidos de mesa, de sillas, ¿se entiende? O sea, todos esos ruidos, por ejemplo, pueden impactar muy negativamente en un niño que no puede, de alguna manera, tolerar ese tipo de situaciones. En el caso de las táctil, van a poder darse cuenta que un niño estaría teniendo esta dificultad cuando, por ejemplo, no quiere ser tocado, rechaza que se lo toque, ¿sí? Puede pasar que rechace ser tocado porque realmente la información sensorial que le llega es como que si fuese un golpe, como que si lo estuviesen apretando, no siente, ¿sí?, no tiene el mismo umbral tal vez de tolerancia al dolor que el resto, ¿se entiende? O sea, como que habrían, se llama hipersensibilidad o hiposensibilidad. También le ocurre todo lo contrario, niños que necesitan sentir que se los toque fuerte, que se los apriete, que se les dé esa información sensorial para poder estar regulados. Así que, a ver, esto como algo novedoso, porque seguramente en las aulas, y ya deben estar pensando en algún niño o en algún adolescente que les ha llamado en algún momento la atención estas características que voy mencionando. Por otro lado, también compartir con ustedes que van a escuchar tal vez la sigla SEA, es persona con condición de espectro autista, y en realidad esto tiene que ver con la funcionalidad, ¿sí?, el poder mirar la funcionalidad de las personas más allá del diagnóstico, ¿sí? Así que, bueno, también van a poder o van a escuchar que mucha gente se refiere a esta población como una persona con SEA. Y por otro lado, también la idea es compartir con ustedes un poquito los marcos filosóficos para el abordaje de estas personas, ¿sí? La evaluación funcional contextualizada, que sería esa evaluación inicial que necesitamos hacer los docentes dentro del aula, ¿sí?, para saber qué apoyos colocarle a un niño con estas características, con estas formas diferentes de procesamiento sensorial o en diferentes áreas. Y por otro lado, también la idea es, rapidito, porque no vamos a tener mucho tiempo, pero mostrarles algunas herramientas que uno utiliza en el aula y que sirven muchísimo para poder no solamente lograr aprendizajes, sino también lograr que los chicos estén como más regulados, entonces esto les permite prestar atención y les permite acceder y participar de una mejor manera en el aula, como también algunas herramientas justamente para poder manejar algunas conductas que son de tipo como más disruptiva y que podrían estar impidiendo esa participación o generándole estrés, ¿sí?, a los chicos. Y por otro lado, también la idea es un poquito compartir con ustedes la idea de lectura de barreras del contexto. Esto viene de la mano de lo que son los marcos filosóficos, ¿sí?, con los que trabajamos. Seguramente ustedes ya habrán tenido algún otro taller, en general cuando uno trabaja con discapacidad, que se habla sobre las barreras del aprendizaje. Bueno, también cuando uno atiende niños con estas características, tiene que también evaluar esas barreras. Bien, como desafío actual,
claramente nos toca desde estos marcos filosóficos resignificar las prácticas para ser inclusivos, ¿sí? Desde dónde nos paramos. Y a veces con María del Carmen somos como bastante intensas, si se quiere usar la palabra, para poder explicar un poquito por qué la importancia de que todos los docentes y todas las personas de salud que trabajan con la población compartamos la misma filosofía. El trabajo con chicos con TEA, ¿sí? Con chicos con este diagnóstico, requiere sí o sí que todos trabajemos en equipo, que realmente el trabajo sea en conjunto, la escuela, la familia, las terapias, los espacios individuales. Entonces, eso, a ver, exige cierta mirada acerca de las personas en general con discapacidad. Y acá nos manejamos, o sea, nosotros lo que tratamos de compartir siempre en las charlas tiene que ver con ser cada uno de nosotros actores activos, digamos, valga la redundancia, de lo que es la Convención de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Porque si nos paramos desde esta convención, no sé si todos habrán tenido la oportunidad de leerla, o si han trabajado con chicos con algún tipo de discapacidad, se las hayan acercado y se hayan empapado. Bueno, es importante que la conozcamos. ¿Por qué? Porque allí están plasmados los derechos de todas las personas, incluidas las de educación, ¿no? Entonces, bueno, tener conocimiento en la normativa vigente, en el índice de inclusión, que es una herramienta para saber cuán inclusivos somos o no, cuánto nos falta, qué acciones tenemos que generar cada uno en nuestra aula, en nuestras escuelas, en nuestra comunidad, para ser cada vez más inclusivo, ¿sí? Estas son como cosas como más generales, pero hacen también a poder entender después las prácticas y poder mirar a los chicos y descubrir esas barreras y colocar los apoyos que requieren. Bueno, sabrán que la convención es un tratado, digamos, que se firma en el 2008, o sea, la convención de las personas con discapacidad sale de un trabajo de la ONU. Argentina ratifica la convención. ¿Esto qué significa? Que todos tenemos que estar ayornados a la misma. ¿Y por qué insisto en que los docentes tenemos que conocerla? Porque puede suceder, no solamente los docentes, los papás también, ¿sí? Es importante que también le transmitamos esto a los padres, porque muchas veces podemos estar vulnerando el derecho de un niño, de un adolescente, y no saberlo. A ver, no sé si hay alguien con el micrófono encendido por ahí. Bien, gracias. ¿Se entiende? Entonces es muy importante que todos sepamos cuáles son, porque podríamos estar cometiendo sin querer nosotros una vulneración a los derechos de una persona, ¿sí? Así que los invito, si no la han leído, que se empapen de ella para poder empezar, digamos, desde las bases, ¿no? Entendiendo cuáles son sus derechos, qué es lo que se propicia, por qué nos interesa que participen plenamente, y no solamente que estén adentro de un aula o con un acompañante intentando aprender, sino que realmente la participación sea plena y sea real, ¿no? Bien, básicamente, para que esto es como dato aleatorio, ¿sí? Todo lo respecto a educación lo van a encontrar en lo que es el artículo 24. El artículo 24 de la Convención es la que se desarrolla todo lo inherente a discapacidad de educación. Y con esto va de la mano, ¿sí? Dos marcos filosóficos importantísimos a la hora de entender por qué brindamos apoyos a las personas con este diagnóstico. Porque uno de los modelos que cambia a partir de la convención tiene que ver con ese modelo de discapacidad. Hoy nos estamos manejando y la convención lo que plantea es un modelo social de discapacidad. ¿Qué significa eso? Que ya dejamos atrás el modelo médico, ¿sí? Donde derivábamos, donde todas las problemáticas estaban puestas en la persona. Sí, era un problema de la persona que tuviese X características o X diagnóstico o X dificultades. En cambio, a partir del modelo social de discapacidad, ¿sí? La mirada está puesta en el contexto, en un contexto que tiene que ser no solamente amable, sino un contexto que piense ya desde las bases las propuestas para todos, ¿sí? Y que no sea excluyente para algunas personas por algún déficit. Entonces pone
una fuerte, digamos, como responsabilidad en todos los actores, y en este caso en educación, bueno, nosotros, o sea, ¿cómo hacemos que ese contexto áulico, que ese contexto escuela, sea un lugar donde pueda aprender, donde pueda participar, donde pueda estar, digamos, accediendo a los contenidos en igualdad de condiciones con los demás? Y esto no significa que lo haga solo, eso es otra de las cosas, es siempre pensando en apoyos, ¿sí? Bien, hay algunas de los ejemplos que son como más fácil visualizarlos cuando las dificultades, ¿sí?, tienen que ver con algo motor, como una silla de ruedas, entonces uno rápidamente se da cuenta de cuál es la barrera. Si hubiese una escalera en la escuela, si el acceso tuviese una escalera y no hubiese rampa, uno rápidamente se da cuenta, a ver, esto de pensar una escuela para todos, ¿cuál es el apoyo que le tengo que poner? ¿Qué sucede con las personas con condición de espectro autista? Que las barreras muchas veces son invisibles. ¿Y qué es lo que significa? No hay un signo, a ver, que digas, por ejemplo, con las personas que tienen un diagnóstico de síndrome de Down, tienen características en su rostro, que uno rápidamente se da cuenta que necesita ciertos apoyos. Esto no ocurre con las personas con autismo generalmente, y mucho menos con las personas que tienen síndrome de Asperger, porque tienen una fisonomía exactamente igual, no habrían cuestiones motrices muy marcadas, ¿sí? A ver, tienen algunas cuestiones motrices, las hay, pero son mínimas, son difíciles de ver, ¿se entiende? Y todo lo que está relacionado a las habilidades sociales y comunicativas, ¿sí?, no es algo visualmente comprobable o que podamos desarrollar. Lo conductual, ¿cómo definimos si una conducta tiene que ver con cuestiones de capricho, por ejemplo, o con cuestiones de dificultad por alteraciones sensoriales, como les había dicho al principio, o si tienen que ver con dificultades en la comunicación? ¿Se entiende? Entonces, a ver, por eso traigo esto como inicio de la charla, para poder entender desde dónde nos paramos y por qué también las personas con este diagnóstico necesitan de nosotros para que leamos esas barreras del contexto y podamos transformarlas, derribarlas y poder colocar los apoyos más acertados, más ajustados a cada una de sus necesidades, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Estamos, no sé si Silvia, ¿hay Sí, sí. algún comentario? Dicen que sí. No, porque hasta Bien. ahora estamos todos muy, muy atentos. Bien, entonces avanzo un poquito. Perfecto. Bien, ese es uno de los enfoques. Y el segundo, sí, tiene que ver con sujeto de derecho. Y otra vez, o sea, si uno entiende qué significa ser sujeto de derecho, entiende que todas las personas tienen exactamente el mismo derecho a recibir o a participar de diferentes contextos, entre ellos el de educación, ¿sí? Por eso nuevamente, a ver, es un desafío para nosotros y es una responsabilidad el poder hacer esa lectura de las características y de las barreras que puedan llegar a estar ocurriendo en nuestras instituciones y transformarlas y facilitar el acceso. Así que, bien, esto un poquito yo creo que ya todos lo deben conocer, igualmente yo se las nombro, no voy a hacer mucho detalle de esto, pero tengan en cuenta que las barreras para el aprendizaje uno las puede tener en términos de dificultades en lo socioeconómico, biológicas, arquitectónicas, curriculares, metodológicas, actitudinales, administrativas. Hay un par de protocolos, ¿sí? Esto es tener planillas que nos sirven a veces a los docentes, el VAP, que por ejemplo es ya una planilla armada, que te permite, por ejemplo, evaluar qué barreras pudiesen existir adentro de no solamente la institución, sino también en la comunidad y en el aula. En el caso de las personas o de los niños, alumnos con TEA, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta
como barreras diferentes a otras situaciones. Por ejemplo, en las cuestiones biológicas es muy frecuente, ¿sí?, que hayan enfermedades concomitantes al autismo. ¿Qué significa esto? Que hayan algunas dificultades del organismo, ¿sí?, lo más biológico, que afecte, ¿sí?, no solamente a su bienestar social, sino a su regulación y a su salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, suele coincidir que tienen trastornos de sueño. Y un niño que padece un trastorno de sueño, ¿sí? A ver, no es que no va a aprender porque tiene autismo o Asperger, no va a aprender porque su cerebro no descansó lo suficiente para poder estar presente en la clase, atento a la clase, atento o prestando atención a lo que ustedes digan en el aula. Entonces, esa sería una de las problemáticas de tipo biológicas, ¿sí? O sea, estos trastornos de sueño, muchas veces coincide que los chicos necesitan dietas alternativas porque hay intolerancia a la lactosa o intolerancia a las harinas, ¿sí? Entonces todos los papás, o cuando llega un niño que tiene una dieta de este tipo, bueno, tiene que ver con eso, porque son propensos a tener dificultades gastrointestinales, ¿se entiende? Y no hay peor cosa que un niño adentro del aula con cólicos. Tal vez no les pueden decir ellos en palabras o no pueden avisar que esto les ocurre, y tal vez uno ve un niño que está en un grito, o sea, está haciendo un berrinche, y uno lo que ve es un berrinche, y no puedo tal vez detectar que lo que tiene es un cólico, por ejemplo. ¿Me siguen? Entonces, una de las cuestiones a tener en cuenta, tal vez distintas de otros diagnósticos, tienen que ver con las enfermedades concomitantes, por ejemplo. También en cuestiones, y acá me voy a ayudar un poquito de las diapositivas, en cuestiones de barreras curriculares, cuando los contenidos, ¿sí?, no están muy relacionados con la vida funcional. ¿Por qué? Porque en general los chicos necesitan tener un claro sentido de meta. ¿Qué significa esto? Que los objetivos de por qué le estoy enseñando algo tienen que ser sumamente claros, tienen que tener una relación con la vida cotidiana, con el uso que le dan, ¿sí?, a ese aprendizaje. En primer lugar, porque si no tiene sentido para ellos, no lo van a estudiar. ¿Sí? Entonces ahí ya estoy en un gran problema hasta desde lo motivacional, ¿no? O sea, si no tiene sentido, o ellos no comprenden ese sentido y no está claro, es muy difícil que acepten, ¿sí?, estudiar ese contenido. Eso por un lado. Y por otro, porque una de las dificultades que tienen todas las personas con trastornos de espectro autistas en general es, sí, que les cuesta generalizar los aprendizajes. ¿Qué significa esto? Que suelen asociar un determinado aprendizaje a un determinado docente. Y eso es un ida y vuelta con esa persona. O sea, si hablan de matemática con la seño X, solamente van a hacer cálculos matemáticos con la seño, ni siquiera con su mamá, ni siquiera con su papá, ni siquiera lo van a poder utilizar en su vida cotidiana. A ver, que aprenda a sumar le tiene que servir, no sé, para poder hacer una compra en el kiosco del colegio, por ejemplo. Tiene que estar, o él tiene que ver esa relación de que lo que está aprendiendo es para su vida cotidiana, le va a servir. Y por otro lado, porque tienen que ser aprendizajes, como les decía, que puedan ser compartidos con el resto de la familia o el resto de los otros contextos en los que los chicos estén participando. Si no, se pierde. Como les digo, lo va a usar con X seño, pero no lo va a poder generalizar. Entonces, en esto hay que ponerse también como objetivo que el trabajo otra vez es conjunto para que realmente tenga resultado, ¿no? Así que bueno, eso con respecto a las cuestiones como más curriculares. Con respecto a las barreras, sí, metodológicas, hay una que yo me gusta compartir bastante con los docentes que tiene que ver con la motivación. Se suele decir, y van a leer, si toman alguna bibliografía de niños con síndrome de Asperger o con autismo, ¿sí?, que una de las características tienen que ver con intereses restringidos o intereses raros, peculiares, ¿sí? A ver, podés tener un niño con 8 años interesado en las finanzas de China,
O podés tener un niño que tiene 13 años y te está hablando de los subtes en España y de todas las redes habidas y por haber ferroviarias, con los nombres, con las... A ver, y son como temáticas, ¿sí? En la niñez, los niños más pequeñitos suelen tener una alta inclinación, la mayoría, por los dinosaurios, por cosas que, por temáticas de las películas, que además repiten muchísimas veces, ¿sí? Y en realidad, lo que les sucede es que en el caso de las películas o los videitos, ¿sí? Se repiten siempre igual. Hay una cuestión ahí de confianza en que siempre que repitan determinada película, que repitan determinado video, no va a tener variables, no hay sorpresas. Se aprenden los diálogos de una manera increíble y eso les da muchísima seguridad. Los seres humanos somos impredecibles. La mamá, cuando canta la canción de cuna, jamás lo hace de la misma manera. Canta la misma canción, sí, pero siempre la entona distinto, le da ritmos diferentes. Cuando jugamos con ellos igual, podemos jugar 20 veces a la mancha y las 20 veces vamos a jugar de manera diferente. Yo esta charla creo que no sé ya la cantidad de veces que tal vez la he dado y sin embargo siempre le pongo una impronta distinta, siempre algo agrego, o sea, somos cambiantes. Si hay algo que tenemos como característica todos los seres humanos es que somos muy cambiantes. Y esto a las personas con trastorno de espectro autista le da muchísima inseguridad. No te permite saber cómo actuar con el otro, cómo va a reaccionar. Y eso le sucede muchísimo con los pares. Con los adultos, en el caso de las personas con síndrome de Asperger o de los alumnos con síndrome de Asperger, suelen relacionarse muchísimo mejor con los adultos. ¿Por qué? Porque el adulto ya tiene esa indicación social, si se quiere, tiene ese rol de cuidador, ¿sí? O sea, un adulto nunca le va a salir con algo demasiado raro, demasiado extravagante, pero un par sí. Un par me puede sorprender, puedo estar jugando con un juguete y viene un par y me lo arranca de la mano. Y eso es una situación sorpresiva, no era algo que esperaba, ¿se entiende? Entonces, hay un montón de cuestiones que hacen a que la motivación, ¿sí?, sea también un gran desafío, porque estos intereses que son como más peculiares son los que le van a permitir después a la persona avanzar en los otros aprendizajes. Van a darse cuenta, y esto va para todos los niños con estas características, desde inicial hasta la adultez. Cuando uno plantea los diferentes aprendizajes teniendo en cuenta lo que a ellos les motivan, es la puerta, ¿sí? Muchas veces intentamos enseñar lectura, o sea, que aprendan a leer y escribir, y hay que hacer un gran esfuerzo, si no solamente por el sentido de meta, por el objetivo que tiene la lectoescritura en sí, sino también con qué materiales lo atrapo, con qué materiales lo atraigo para que pueda realizar ese aprendizaje. Entonces la motivación, sí, es de mucha importancia. Entonces, acá va el segundo tips. Si tienen un alumno con estas características, traten de visualizar rápidamente qué le gusta, qué le agrada, qué cosas lo motivan. Si no lo descubro solo en el aula, pregúntenle a la familia. O sea, ellos ya seguramente saben qué cosa, por más pequeñita que sea, es lo que le agrada. ¿Sí? Sumar, tal vez pongo tapitas, pero la tapita para mí no tiene ningún sentido. Tal vez si le pongo los autitos de Cars, lo sumo mejor. ¿Por qué? Porque Cars es mi personaje preferido y como es algo referido a eso, lo va a recibir de mejor manera. ¿Me siguen? Así que bueno, un poquito, nada, voy a tomar de cada uno una barrera como para que se den cuenta cómo uno la tiene que pensar y por qué es importante evaluarla, ¿no? Y barreras actitudinales, y estas son como las más difíciles de trabajar, tienen que ver con ya sea las actitudes, muchas veces las actitudes de sobreprotección, tanto de padres, de docentes y de pares, son algunas cuestiones que dificultan no solamente esa participación, sino los aprendizajes,
¿sí? Cuando los papás no le dan las oportunidades o hacen por ello, pero en el aula también nos puede pasar como docentes. Es muy importante que cada uno se autoevalúe en algún momento, mire, haga ese trabajo de introspección para ver qué me está pasando con ese alumno. ¿Tengo una actitud de favorecer que aprenda o lo estoy sobreprotegiendo porque, no sé, siento pena, me da lástima, pienso que no va a poder porque tiene un X diagnóstico? Bueno, ¿qué me ocurre? ¿Se entiende? Para poder entonces, otra vez, derribar ese tipo de barreras. En el caso de los pares, también suele suceder que cuando detectan que un niño tiene algún tipo de dificultad, en algunas edades suelen brindarle demasiados apoyos, ¿no? Y esto también a veces hace que los chicos no puedan desarrollarse o se acostumbren, porque a todos nos gustan que nos hagan las cosas. Entonces, si yo tenía dificultades motoras para, no sé, colocarme la campera y resulta ser que vienen 3 compañeras a ponerme la campera, está buenísimo. O me guardan todo en la mochila y lo hace porque lo hacen más rápido y nada, y uno esto lo aprende rápido también. Entonces hay que tener ese tipo de cuidados. Y por otro lado, en la escuela, otra de las cosas que sucede también, por eso les digo que son las más difíciles, tienen que ver con el rechazo abierto o encubierto del personal. Y esto es por falta de información generalmente, por desconocimiento, por miedo, ¿no? A no saber cómo tal vez relacionarme. Y muchas veces o pensar también que esto es difícil, ¿sí? Y entonces cuando uno intenta desde lo terapéutico o desde los apoyos escolares, desde los equipos, digamos, que brindan apoyos, solicitar algún tipo de modificación en el contexto o algún tipo de puesta de apoyo específico, puede llegar a suceder que te digan todo que sí, que está bárbaro, que las puertas abiertas del colegio, somos re inclusivos, pero resulta ser que a las 2 semanas, cuando vamos a ver cómo está la puesta de apoyo, no están, o faltan, o se perdió en el camino quién tenía que hacer las claves visuales, que es una de las estrategias que utilizamos, por ejemplo, y que son necesarias para la comprensión. Y a veces no están, ¿me siguen? Entonces, que me digan que sí, que el chico puede estar en un aula, no siempre significa que va a contar con esos apoyos y termina siendo de alguna manera un rechazo o una vulneración a alguno de sus derechos. Así que bueno, son las cosas que uno tiene que ir evaluando. Y otra de las cuestiones, la verdad que son todas como muy importantes y me cuesta elegir alguna para trabajar con ustedes, pero en secundaria, ¿sí? Las personas con síndrome de Asperger suelen tener muchas situaciones de acoso o de bullying. La mayoría vienen ya con relatos, ¿sí?, donde han tenido bullying. Y esto es porque justamente como no se nota, ¿se acuerdan que les decía? A ver, esto tiene que ver con algo invisible. Entonces, bueno, sus propios compañeros muchas veces ejercen el bullying y por ahí tal vez los adultos tampoco nos damos cuenta de que lo están haciendo y lo engañan o bien se burlan de ellos o realmente son muy transparentes, ¿sí? Van a ver que en el caso de los chicos con síndrome de Asperger en secundaria, son chicos muy transparentes, dicen lo que piensan y lo dicen con una literalidad impresionante, no entienden los chistes, no entienden a veces los dobles mensajes. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, son presas de ser víctimas de bromas, o de llevarlos a situaciones de malos entendidos y demás. Y la mayoría, como les digo, reportan haber sufrido el bullying o acoso y que no fueron defendidos, así que en eso hay que tener cuidado. Bien, voy a avanzar un poquito porque me gustaría... Pame, sí. Antes de que pase a otro tema, Caro dice, por ejemplo, puede ser un juego de video o usar imágenes de esos que les gusta. Supongo que debe ser como soporte para dar la clase, para trabajar en el aula. Para motivarlo, sí, para sí, motivarlo, sí, sí, sí. Ah. sí, sí, totalmente, sí, sí, totalmente. De hecho,
muchas veces lo que nos sucede con los juegos es que a veces nosotros no tenemos ese conocimiento de, bueno, de a qué juego está jugando o de qué se trata y demás. Y a veces con solo mirar un poquito, tener un poquito del vocabulario que allí se usa o de conocer los personajes, o sea, sin meternos demasiado, pero simplemente saber algo de ese juego y se lo hago notar, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy teniendo un espacio compartido con él, una actividad compartida. Me va a prestar atención porque yo conozco algo de lo que él hace, ¿sí? Entonces, ese espacio compartido, ese interés compartido, va a hacer que nos abra las puertas y seamos personas de mayor confianza, ¿sí? Para la persona. Así que sí, totalmente de acuerdo con poder indagar en ese tipo de materiales. Sí, y Belén González dice que hay una serie en Netflix que se llama Atypical. Yo no, Ay, no sí. la vi. Ahí les puse justo una imagen, así que ahora la van a ver. Bien. Con respecto a otro de los modelos, sí, que uno trata de trabajar y sugiere, ¿sí? Tomar un poquito de nota, de conciencia sobre que cuando tomemos las decisiones acerca de un alumno, tengamos en cuenta las dimensiones de calidad de vida, ¿sí? Porque todas las decisiones que nosotros tomamos en el aula son importantes y afectan al bienestar emocional. O sea, puede estar sucediendo que ese niño o ese adolescente esté en una situación de estrés y lo que sea importante en este momento es la disminución de ese estrés, ¿no? Bueno, y todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales para ver, bueno, si está siendo amigo, si no está haciéndolo, no lo logra, si tiene los apoyos necesarios. Cuando uno indaga un poquito en lo que es el modelo de calidad de vida, vamos a ver que es mucho más sencillo tal vez encontrar los apoyos. Vamos a poder saber qué tipo de apoyo está necesitando nuestro alumno, ¿sí? Bien, como verán, es bastante, a ver, si bien es amplio los conocimientos que tenemos que tener, también hay que considerar que es totalmente individual. Todos los niños tienen diferentes características y van a necesitar diferentes cosas. Y eso sí es un desafío para nosotros. Entonces, mientras más capacitados o formados estemos, vamos a tener más herramientas. Y por otro lado, mientras más conozcamos a nuestro alumno, mejor nos van a salir esas estrategias de apoyo, ¿sí? Bien, permiso. Acá lo que quería compartir con ustedes es este material. Silvia les comentaba que yo había estado trabajando en lo que era el documento de aportes curriculares y metodológicos, ¿sí? Fue un documento que se hizo con fondos nacionales, lamentablemente no tuvo mucha popularidad, no se generalizó a lo nacional, pero lo que se hizo, como les digo, con fondos nacionales y demás, fue hacer un documento a modo de currícula, ¿sí? Tiene un formato curricular, o sea, hay objetivos específicos para trabajar con los chicos, hay material académico, está lo actitudinal que se espera de un alumno y demás, y sugerencias metodológicas. ¿Para qué? Para que todos los docentes tuvieran acceso a qué se le tiene que enseñar, qué se tiene que enseñar en las aulas a un niño con este diagnóstico, ¿sí? Por fuera del currículum tradicional. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros sabemos los contenidos, ¿sí? De matemática, de lengua, esas las tenemos re claros. Pero la escuela también, ¿sí? Es generadora, por ejemplo, de amistad, de relaciones sociales, de toma de turnos, de espera, por ejemplo. Y son cosas que a los niños con este diagnóstico hay que enseñarlas explícitamente. ¿Cómo hago un amigo? ¿Cómo me relaciono con otro? ¿Cómo pido permiso? ¿Cómo utilizo palabras de habilidades sociales? Por favor, buenas tardes, o sea, todo ese tipo de áreas están explicitadas en este documento y van de forma constructivista, si se quiere, por así llamarlo, ¿no? Desde lo más básico que tiene que construir una persona, de lo que tiene que aprender una persona, hasta lo más complejo.
Entre esas cosas, a veces uno no puede creer, pero tiene que enseñar, por ejemplo, a poder expresar correctamente las emociones. Los niños con este diagnóstico tienen muchas dificultades en las diferentes etapas para poder registrar correctamente en ellos y en el otro las emociones, ¿sí? Las emociones es una construcción social. Entonces, como recuerda lo que hablábamos al principio, esto tiene que ver con dificultades y alteraciones en la interacción social. Bien, las emociones es algo que uno tiene que exagerar y tiene que trabajar y tiene que ayudar a un niño a poder expresar que lo que tiene es cansancio y no tristeza, porque tal vez tengamos un niño en el aula que esté llorando y está llorando o de tristeza o de enojo o de cansancio y no puede diferenciar una de otra. Entonces tampoco hay una coherencia entre lo que siente, cómo lo expresa y una mejor forma, o sea, una manera más asertiva de comunicar lo que le ocurre. ¿Se entiende? Así que bueno, nada, van a encontrar, como les digo, diferentes áreas. Habilidades sociales, comunicación y lenguaje. Acá están un poquito los tópicos de abordaje, ¿no? La motricidad, los comportamientos, anticipación y flexibilidad. Van a ver que son niños que les cuesta mucho organizarse en el tiempo. El tiempo es una noción abstracta y está otra vez muy asociado a lo emocional. Si le están pasando bien, parece recortito. Si lo estoy pasando mal, parece eterno. Entonces, a ver, ¿cómo un niño puede entender las nociones temporales, ¿sí? Si esto no está organizado, si no está pautado, si no le doy apoyos para que pueda comprender el paso del tiempo? Y se arman materiales y gracias a Dios ahora con la tecnología también hay muchísimas aplicaciones. De hecho, a ver, una alarma no deja de ser un apoyo sonoro para poder anticipar determinadas situaciones, ¿no? O sea, a ver, yo de hecho me puse la alarma para poder estar horario en esta charla y seguramente ustedes, más de uno, lo habrá también utilizado como recurso, ¿no? Así que bueno, también tiene que ver con otra de las áreas que muchas veces está afectada en las personas con este diagnóstico son las funciones ejecutivas. Y ustedes saben que todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas es un dispositivo básico del aprendizaje, es el que nos permite organizar una secuencia paso a paso, es la que me permite planificar, realizar resoluciones de situaciones problemáticas. Fíjense, o sea, todo lo que implica, ¿no?, poder tener esa capacidad. Muchos de los niños, ¿sí?, con TEA tienen fallos además en las funciones ejecutivas, entonces no van a poder planificar asertivamente, no le van a poder tal vez dar importancia o jerarquizar ciertos datos por sobre otros. Entonces cuando uno le pregunta, no sé, por ejemplo, que le explique cuándo murió San Martín, y tal vez te lo empiezan a explicar desde el momento en que nació, porque no pueden armar ese relato teniendo en cuenta las jerarquías o la importancia, digamos, de la información. Las carpetas, bueno, ahora voy a contarles un poquito de cada una de las etapas para que tengan una idea. Bien. Sí, Pame. ¿Habrá algún link o alguna posibilidad de contar con el documento que elaboraron para Santa Cruz? Hasta hace un tiempo atrás habían grupos que lo habían subido, o sea que si buscas documento de abordaje, como está escrito ahí, ¿no? Documento de aportes curriculares y metodológicos, estaba y se podía descargar. Te estoy hablando de hace bastantes añitos, pero si alguno, digamos, lo desea o lo necesita, nada, me escribe y yo se los envío, ¿sí? Porque está en formato de PDF, incluso hay una versión... Perdón, Pamela. Sí, no, por favor. Sí, es bastante interesante. Bien, vamos a otra de las cuestiones a tener en cuenta, sí, tienen que ver con esto, ¿no? Saber, tener los datos precisos, si es un niño que está en tratamiento o no, si ya ha sido diagnosticado o no,
¿sí? Si tiene un equipo que acompaña, qué espacios educativos ha transitado y qué espacios sociales previos ha transitado, para saber, bueno, por qué experiencias, ¿sí? Ha tenido ese niño. La intensidad de los apoyos que contó con la etapa anterior, esto más que nada para los de secundaria, ¿sí? Porque si reciben un niño con estas características o un adolescente de 13 años, no da lo mismo si contó con los apoyos durante la primaria, así transitó esa primaria sin apoyos, ¿sí? Porque claramente, a ver, su desempeño no va a ser igual, sus dificultades en las áreas de habilidades sociales y comunicativas, si no fueron trabajadas de alguna manera, si no fueron abordadas, va a estar igual que el día que ingresó al colegio, ¿se entiende? Entonces, es muy importante que ustedes tengan estos criterios a la hora de recibir un niño o darse cuenta que hay un niño con estas características. Si cuenta con PPI o no lo necesita, ¿por qué? Porque en el caso de las personas con síndrome de Asperger, muchas veces en la parte académica son brillantes, la mayoría de las veces cuando tienen que trabajar contenidos académicos, ¿sí? Tienen una memoria que es impresionante, tienen una capacidad de autoestudio, o sea, de poder estudiar por su cuenta, y a veces lo que falla tiene que ver justamente con esas interacciones sociales, el entorno, el comprender ese contexto escolar, y no con lo académico, ¿se entiende? Y la escuela es todo, no es solamente uno u lo otro. Entonces, bueno, esta es una de las razones también por qué los chicos muchas veces llegan sin el diagnóstico a transitar los espacios escolares, ¿no? de secundaria sin ningún tipo de diagnóstico, ¿no? En el caso de síndrome de Asperger no siempre se diagnostica tempranamente, ¿sí? Porque es mucho más invisible, los chicos tienen muchas herramientas para poder sobreadaptarse a las situaciones, tienen mejor copia social, que significa que pueden imitar y camuflarse con el resto de sus compañeros. Entonces, al tener esa capacidad de imitación social, bueno, esto hace, ¿sí?, que sea más difícil a veces darse cuenta que hay alguna dificultad. Bien, voy a ir rapidito a características de niños, y acá elegí un par de videos que quiero mostrarles para que rápidamente aquellos que trabajan con niños o que están en nivel inicial y primario, o los que tienen hijos, ¿sí?, van a darse cuenta rápidamente de qué hablo cuando hablo de las características distintas en los tópicos, hitos del desarrollo, ¿sí? Uno siempre tiene que partir para poder darse cuenta si hay algo que no está del todo bien en los hitos del desarrollo. ¿Qué significa? Que todos los niños, por ejemplo, aprendemos a través de la imitación, ¿sí? ¿Se acuerdan todo lo que eran los dispositivos básicos de aprendizaje? La imitación, las relaciones, la intersubjetividad es una de las primeras capacidades de las personas, de los niños. Y ahora en estos videos ustedes lo que van a poder ver justamente es cómo se da en niños de desarrollo típico, donde no habría este tipo de desvío, y en niños con alguna característica. Vamos a ver si puedo... A ver. Hizo fuerte. Ah, muy bien. Sigue ahí, de nuevo. De nuevo, de nuevo. A ver, ponemos la nariz de payaso de nuevo. ¿A papá? ¿La nariz de payaso? ¿Se está escuchando bien, Silvia? Ah, Sí, sí. Fuerza, fuerza. Mucha fuerza. Ahí está. ¿Y qué cantamos ahora? Hizo fuerte. ¡Achí! Vamos. Dale. Me dijiste que Muy bien. No. ¿No?
de buscarme? Ah, No debía hacerlo. que... Fue extraño. Solo lo haré de nuevo. No, No. no me voy a... ¿Qué? Espera. Ahí voy. No. Bien, acá claramente, ¿sí? Uno registra estas dos capacidades que yo venía mencionándoles, ¿no? De imitación, como los niños, justamente los niños están elegidos a propósito en el sentido que no existe todavía ese lenguaje oral, ¿sí? Jerga, están en construcción del lenguaje, y sin embargo, fíjense en todas las interacciones, ¿sí? Que hay con la otra persona, de imitación, de seguir el juego, de ese círculo de comunicación, ¿sí? que se ve, ¿no? Queda claro, ¿no? Está bastante visual. Vamos a ir a otro. Perdón. Ahí está. Y quiero que miren este. Bueno, listo, hija, ahora sí podés poner la semillita. Muy bien. Vamos a desparramarlas un poquito. Estas son unas florcitas que se llaman copete. Ahora sí, Loli, cubrilas de tierra, hija. No más tierra. Falta poquita ahí. Bien, y acá va la pregunta para todos, ¿sí? Que nada, pueden usar el chat o se lo comentan, lo pueden comentar si quieren alguno de manera oral, ¿no? ¿Qué fue lo que más impacta o diferencian de estos videos que les mostré? ¿Qué les llamó la atención? Silvia, ¿vos me podrás ir leyendo? Sí, hasta ahora no han escrito. Bien, No si sé, alguien yo quiere como que dice Belén que no hace contacto visual la nena, sí, del último video, ¿no? Exacto. No hace Sí, contacto hablan visual. en lenguaje oral. Y la última nena acataba los comentarios de la mamá, pero no hablaba. Bien, o sea que, a ver, fíjense en un Como detalle. que- Ese es un detalle importante a tener en cuenta en niños pequeños, ¿sí? Fíjense en que ella las consignas las seguía. Sí. O sea, comprensión de consigna había, pero no hubo en ningún momento cuestiones de interacción. ¿Cómo era su rostro? Las emociones, que era algo que yo les había planteado antes. Sí. Karen dice como que le faltara, pareciera que le falta motivación a la nena. Sí, la última. Bien. Y las emociones, las faltas de expresión, se Sí, dieron cuenta, claro. ¿no? Incluso tenía un compañerito al lado, en ningún momento se dirige o comparte con él absolutamente nada. La que le estaba hablando era su mamá, ¿sí? Tampoco había esa interacción o esa cuestión, digamos, de, bueno, ustedes se habrán dado cuenta rápidamente con la mirada. Traigo este video particularmente porque justamente Lola era una nena, ya ahora es una adolescente de 15 años, está divina y nada que ver con este video. Pero en ese momento, cuando ella iba al jardín, ¿sí? A ver, todo lo que era comprensión de consignas, fíjense en que las podía seguir bárbaro, pero sin embargo no había, ¿sí? Esa interacción. Rápidamente se dan cuenta que existe desde lo emocional, desde lo corporal, ¿sí? Con las otras personas. Y esto era para comparar un poquito cómo, en este caso, una nena de 5 años también tenía lenguaje, pero si no hay reciprocidad, si no hay disfrute, ¿sí? Bueno, son todas características que uno puede encontrar en niños pequeños, ¿sí? Con este diagnóstico. Y como les digo, más allá de que comprenden la consigna, no estarían logrando esas interacciones que son básicas y están
en el inicio del desarrollo típico en las interacciones sociales y comunicativas, ¿sí? Como les digo, una tiene que ver con la imitación, la otra, y más básica todavía, con la intersubjetividad, ¿sí? Y son dos construcciones que los niños en el desarrollo típico hacen a meses, en el caso de la imitación, a horas, ¿sí? Está comprobado que un bebé, ya a las 3 horas de haber nacido, está imitando los rostros humanos, está imitando las conductas y las emociones humanas, ¿se entiende? De sacar la lengua, de hacer puchero, de sonreír, a horas, ¿sí? De haber nacido. Y en el caso de la intersubjetividad, se da la primaria entre el 2.º mes y el 6.º mes de vida. Entonces, a mí me gusta por ahí ser como un poco más gráfica de alguna manera para que se entienda que cuando hablamos de estas características, estamos hablando de hitos del desarrollo que en un desarrollo típico se dan en los primeros meses de vida, ¿sí? Y que en niños grandes, o sea, 5 años, 8 años y tal vez mayores, no se ha desarrollado. Entonces, otra vez, un gran apoyo, o sea, algo que tenemos que trabajar, es justamente ese disfrute, ese que quiera estar con un otro, que quiera participar de esas interacciones sociales, que use la imitación, ¿sí? Como dispositivo de aprendizaje. Bien, de esto ya les vine hablando en toda la charla un poquito, bueno, cómo cada una de los dispositivos uno podía llegar a ver algún tipo de dificultad, ¿no? En esto de las funciones ejecutivas, la sensopercepción por estas alteraciones sensoriales que tienen, las dificultades o la motivación distinta o peculiar que pudiese llegar a haber. La dificultad de la atención está muy de la mano de la motivación, porque por ahí uno dice, no está prestando atención, pero lo que en realidad no está haciendo es teniendo los comportamientos esperables o que nos muestren a nosotros. Nosotros esperamos que nos miren, o sea, un dato que uno tiene del otro, ¿sí? Si está prestando atención, es que te mira, es que con el cuerpo está direccionado hacia uno. Bueno, tal vez la postura, su pragmática, y su postura principalmente, no correlaciona con eso, y uno cree tal vez que está teniendo dificultades de atención, y cuando le preguntamos pueden responder perfectamente, pero su postura no sería la adecuada y no estaría dando señales de prestar atención, ¿sí? Y otra de las cosas importantes también a tener en cuenta es el proceso, el dispositivo básico de habituación. ¿Por qué? Porque una de las características o lo que uno puede visualizar rápidamente en un niño con estos diagnósticos es que se niegue a hacer cosas novedosas. Ese es otro de las características, ¿no? Más visibles en el aula. Le propongo hacer algo nuevo o por primera vez, y eso es terrible, es catastrófico, se niega. Entonces, a ver, uno ve esa negación, pero lo que no ve es que en realidad lo que necesita es más tiempo de habituación. Y esto genera, si yo no lo trabajo de esa manera, no lo pienso que es tiempo que necesita la persona para habituarse, ya sea a un estímulo, a algo, un conocimiento o a una actividad nueva, a una persona nueva, puedo llegar a favorecer la inflexibilidad. ¿Por qué? En el caso de los papás, muchas veces las primeras charlas te cuentan que, por ejemplo, a los cumpleaños no van, porque fueron a un cumpleaños y tal vez cantaron el feliz cumpleaños y se volvió loco, tuvo un berrinche, no toleró estar en la situación, o en el momento de la piñata se tuvieron que ir, ¿sí? Que son cosas como más sorpresivas o con mucho más fuerza. Bueno, el tema de la canción, todos cantan, todos aplauden. Si es un niño con hipersensibilidad auditiva, olvídense, o sea, en un cumpleaños debe ser la peor situación social de su vida. Cuando todos lo están disfrutando, para él eso es caótico, ¿sí? ¿Y qué es lo que le sucede? Que generalmente las familias optan, ¿sí?, por ir evitando esas situaciones. Entonces no lo llevo más a un cumpleaños, o no vamos más a tal situación porque los comportamientos no son no solamente los adecuados, sino que además la pasa mal. O sea, claramente la pasa mal. Entonces se deja
de hacer esa actividad. Y en realidad lo que estoy de alguna manera fortaleciendo es esa inflexibilidad y esa no posibilidad de ir habituándome despacito a cada una de las situaciones y a cada uno de los contextos. Y esto nos va a pasar con los materiales, por ejemplo, niños pequeños, el rechazo a ciertas texturas, a ciertos materiales, ¿sí? Es como darle... Y acá no estoy diciendo, por favor, que los torturen, que no se entienda eso, sino que estoy diciendo cómo podemos todos los días ir presentándole un poquito más, ¿sí? Esas actividades o ese material o esa persona con la que quiero que entable una relación al punto de llegar a la habituación y poder tolerar y pasar por esas experiencias, ¿sí? Entonces, no asustarse si un niño se niega en la primera vez, porque todo lo novedoso me da miedo, ¿sí? Lo que sucede es que en el desarrollo típico tenemos, ¿sí?, esa capacidad de afrontamiento a situaciones nuevas. Voy a estar nerviosa, pero lo puedo superar, me arriesgo, me animo. Bueno, esto no sucede en los niños con trastorno de espectro autista o síndrome de Asperger. Van a encontrar... Sí, Silvia. Dame, sí, antes que pases por ahí otro tema. Dice Patri, si sirve trabajar con anticipación, o sea, anticipar lo que se trabajará. Totalmente, Claro. totalmente. Otro de los tips que usamos todo el tiempo, mientras más anticipaciones, y esto no tiene que ver con que esté todo controlado, es que justamente le damos la posibilidad de ir procesándolo, ¿sí? Y de no tener esas situaciones sorpresa. Entonces, lo primero que conseguimos, ¿sí?, no es solamente el tema de entender el tiempo o el paso del tiempo, sino que el beneficio de anticipar tiene que ver con lo emocional, ¿sí?, con estar mejor predispuesto, con estar emocionalmente bien, ¿sí? Así que bueno, mientras más anticipaciones puedan hacer, muchísimo mejor. Mientras hay que revisar también qué material usamos cuando anticipamos, si lo hacemos desde la palabra oral o necesitamos también brindarle apoyos visuales para poder anticipar, ¿sí? Ahora, por ejemplo, con Google y con el Google Map, la tecnología ayuda muchísimo, por ejemplo, en salidas. Antes, cuando hacíamos una salida con un niño o un adolescente con estas características, si había que anticipar esa salida, nada, íbamos y le pedíamos a la familia que lo lleven una semana antes, que puedan, digamos, conocer el lugar previamente para sentir justamente esa habituación, y que el día que va con sus compañeros no la pase mal y lo disfrute igual que sus compañeros. Hoy, por suerte, nada, el Google Maps uno puede hacer esos viajes como virtuales, mostrarle la fachada del lugar, mostrar ciertas actividades que en ese lugar se realiza, con videitos, o sea, hoy hay un montón de posibilidades mucho más fáciles, si se quiere, atractivas, y por otro lado, en el momento, o sea, que uno también, si tiene la precaución y sabe estas características, las puede utilizar inmediatamente para evitar este tipo de situaciones difíciles, ¿no? Así que bueno, en los niños pequeños, o sea, fácilmente van a también ver esa dificultad que tiene para relacionarse y compartir con otros los mismos intereses, o sea, los juegos, la música, ¿sí? Dificultades para entender lo que les decía antes, sus emociones y las de los demás. Son chicos que muchas veces parecen como apáticos, ¿sí? Como que no le importa, como no miran, entonces no están atentos a qué está sucediendo en el aula, ¿sí? O no hay reciprocidad, ¿sí?, con lo que le pasa al otro. Si alguien se cayó, se lastimó, no es el niño que va a ir curioso a ver qué le pasó a su compañero, ¿sí? Porque no hay esa observación de las conductas de las demás personas y de las emociones. Entonces, bueno, una de las cosas que uno trabaja fuertemente también es eso, ¿no? Que las emociones sean muy exageradas, pero es para que las puedan registrar, para que puedan darse cuenta que hay una emoción distinta, que no es lo mismo, o sea, estar en calma, estar muy feliz, estar muy enojado, porque no hay un registro correcto de esas emociones. También van a notar, como les decía, mucha inflexibilidad,
¿sí? Esto de querer hacer lo mismo de la misma manera y no aceptar cosas diferentes, bueno, tiene que ver con esos procesos de habituación que nos permiten aprender, ¿no? Y terminan rigidizándose y tratando de que siempre las cosas se den de la misma manera. Dificultad para realizar tareas grupales. Entonces, a ver, imagínense un niño con estas características en un grupo de jardín, que es todo juego en grupo, con compañeritos. A ver, con suerte podemos llegar a intentarlo con 1/2 compañeritos, pero ya cuando es en grupo, eso es tremendamente disruptivo para él, ¿sí? Es casi incomprensible que por qué tiene que hacer eso con todas esas personas, ¿no? Y los ruidos y demás. Así que, bueno, van a darse cuenta rápidamente cuando un niño se aleja del grupo, intenta no participar de actividades grupales. Bien, intereses como hablamos, absorbentes, excesivo por ciertos contenidos, algunos rituales, tener que hacer determinada Hola, cosa Silvia. antes. ¿Cómo estás? Alguien dejó el micrófono abierto. Bien, actitudes perfeccionistas, chicos que intentan hacer de manera muy bien o excelente, firuletes cuando están aprendiendo a escribir, por ejemplo, le hacen muchísimos detalles a las letras, ¿sí? ¿Y esto qué hace? Que enlentezca la ejecución. A ver, está bárbaro. Yo me acuerdo haber tenido uno de mis alumnos que, por ejemplo, escribía todo con la tipografía de Disney Channel. Todo, era fanático de Disney Channel. Entonces, ¿qué hacía? Escribía absolutamente todos los títulos. Imagínense un niño en primero o segundo grado que te escribe con esa tipografía, eran firuletitos, hermoso, divino, pero, a ver, no era funcional, ¿sí? Eso hacía que se enlentezca todo lo que sucedía, digamos, en sus tareas. Bien, acá hay algunos, sí. Yo tenía un alumno que tenía, era tan perfeccionista que todas las hojas, fotocopias que pegaba en las hojas, tenían que estar exactamente pegadas iguales, recortadas, donde se delineaba el recorte, no se podía pasar absolutamente nada, hasta la cantidad de boligoma que ponía, porque el enchastre le molestaba mucho. No Bien, se podían ahí doblar tenés. las hojas, tenía esa obsesión, ¿no? Esa fijación por todo, la prolijidad en el cuaderno, absoluta. O Sí. sea, el resto te pegaba las fotocopias en 5 minutos, no importaba el cómo, y él estaba en mi vida 30 horas para pegar una copia. Claro, y fíjate cómo se vuelve algo muy disfuncional, ¿no? O sea, a ver, cómo eso entorpece de alguna manera o se convierte en una barrera. Y vos mencionaste algo importante ahí, o sea, la primer barrera que uno ve en este niño tiene que ver con lo sensorial. Fíjate que eso del boligoma, ¿sí? De esto del enchastre, tiene que ver justamente, claro, en esa dificultad sensorial para lo táctil, ¿no? Sí. En el... Sí, lo que me funcionó mucho, por ejemplo, fue esto de que si trabajamos con algún material, suponete que había que hacer un afiche, ¿no es cierto? El trabajar, el que me podía ensuciar, o también tener, para en este caso, un trapito, para que él se pudiera limpiar las manos. O sea, esa era la condición. Esa estrategia de, él se podía ensuciar, pero rápidamente se iba a limpiar. Exacto. Sí, y ahí lo que hiciste fue justamente anticiparle las reglas, ¿sí? O sea, el haberle dado una estructura, haberle dado ese contexto de que se puede ensuciar, que cabe la posibilidad de ensuciar, pero también cabe la posibilidad de ensuciarse y también la de limpiarse. Entonces, le estoy entendiendo cuál es su dificultad, su barrera, pero también le estoy dando un apoyo que es que se puede limpiar enseguida. Eso calma muchísimo. Fíjate cómo algo tan por ahí, tan simple. Por eso les decía que muchas veces las estrategias son más simples de lo que uno cree. Tiene que ver con poder leer cuáles son esas dificultades y poder poner los apoyos ajustados. Acá tienen un ejemplo para niños muy pequeños, ¿no? De una agenda, ¿sí? De anticipación, qué van o con qué van a trabajar o qué van a hacer primero y qué van a hacer después. Esto es muy importante que se empiece a incorporar en los primeros años, ¿sí? Desde inicial. ¿Por qué? Porque después
el concepto temporoespacial se va complejizando y como les decía, o sea, lo asociamos, el concepto más que nada a lo temporal, a los estados anímicos. Entonces no es real. Y luego, cada vez las responsabilidades, las ocupaciones y demás son cada vez mayores y ya nuestro cerebro no le alcanza para organizarse, para poder armar esa agenda interna. A ver, todos manejamos una agenda interna. Sabemos qué hacer después de que abrimos a las 8 de la mañana los ojos o a las 7 de la mañana. Sabemos que lo que viene es ir al baño, lavarme la cara, asearme, vestirme, o sea, tenemos esa agenda interna. Cuando esto no ocurre, necesito plasmarla o tener la mayor claridad posible o los mayores apoyos escritos o con imágenes, ¿sí? Entonces, eso es lo que reemplaza, es esa agenda interna que nosotros tenemos que a estos niños les cuesta sostenerla, les cuesta poder tal vez planificar asertivamente, ¿sí? Su día cotidiano. Y en el caso de las personas con Asperger, muchas veces la agenda, y en esto hay que tener mucho cuidado, está armada siempre de manera externa. ¿Qué significa eso? Que la marcan los horarios del colegio, la marcan los horarios estipulados por los padres, la marcan los horarios de los terapeutas, ¿sí? Y cuando no tienen todo esto, que fue lo que pasó el año pasado con la pandemia, quedan vacíos de agenda interna. Entonces no tienen, a ver, eso genera una angustia y una ansiedad y una dificultad para planificar un día de manera asertivo. Entonces hay que trabajar, como les digo, o sea, la sugerencia es esta, empezar desde muy pequeños a trabajar estas agendas para después llegar, ahora les voy a mostrar una agenda de un adolescente también, ¿no? Para que vean a qué hay que llegar. Acá hay varios recursos, ¿sí? Que uno utiliza bien concretos para poder entender el paso del tiempo, ¿sí? Porque no da lo mismo. Si yo ahora en este momento les digo, a ver, a todos, vamos a hacer unos abdominales, ¿sí? ¿Ustedes qué me van a preguntar? Primero que me volví loca. Segundo, el que quiera hacerme pata, lo primero que me va a preguntar, ¿qué es? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos abdominales? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que es un dato importante. Entonces, cuando tengo una tarea con un niño, si yo le anticipo que esa tarea va a durar X y después se continúa con otra, o después puedo descansar, ya también es una forma de anticipar y de calmar y de brindar, ¿sí? ese bienestar emocional. Enseñar emociones, como les decía, la mirada, ¿sí? Esto de todo el tiempo tratar de que observen o que hagan esa lectura de miradas. Uno rápidamente, esto se llama teoría de la mente, es la capacidad que tenemos los seres humanos para inferir, ¿sí? Las conductas y las emociones de los demás. El tema es que lo hacemos de una manera tan natural, porque la aprendimos, como les decía, en esa intersubjetividad cuando éramos bebés. Pero cuando esto hay que enseñarle, cuando esto hay que trabajarlo con un niño grande, y hablo de niños de 5, 7, 9, ¿sí? A ver, es que encuentren ese sentido, qué datos me aporta la mirada, ¿sí? ¿Por qué tengo que mirar al otro? Fíjense rápidamente, si ustedes les pregunto a todos, el primer niño, ¿sí? ¿Qué está diciendo? ¿Quiero comer una hamburguesa? ¿Me las vas a pagar o tengo frío? ¿Me la vas a pagar? Bien. Me la vas a pagar. Me juego a que la mayoría, ¿sí? Elige me las vas a pagar. Nadie pondría que quiere comer una hamburguesa. Son rápidamente, fíjense en cómo opera nuestro cerebro en esa lectura en las miradas. Entonces, cuando un niño con trastornos de espectro autista no mira al otro, no está interesado en el rostro del par, del compañerito o del aseño, se le dificulta esta lectura y no puede hacer esas inferencias acerca de qué le está pasando al otro y cómo actuar, ¿sí? Y fíjense en que la escuela es un lugar privilegiado para trabajar estas cosas, es donde ocurre todo esto. Tal vez en la casa no tenés tanta oportunidad para todo el tiempo estar haciendo referencia. Mira qué le pasa a fulanito, fíjate cómo está su cara, está enojado. A ver, en la escuela tenemos millones de oportunidades, ¿sí? Para trabajar. El uso de historias sociales para comprender,
¿sí? El mundo también es otra de las estrategias que utilizamos, que es esto de contarle a modo de cuento, ¿sí? Cómo tiene que ser una determinada experiencia social o cómo son las reglas de esa experiencia social, ¿sí? Bueno, acá les dejo un par de ayudas que tienen que ver con material de TICS, ¿sí? Aprendices Visuales es una página que tiene un montón de imágenes, historias sociales, cuentos, ¿sí? Para diferentes situaciones, y uno ya directamente las puede bajar o puede mirarlas y hacerlas propias, ¿sí? O sea, convertirlas a lo que uno necesita. Y la que están viendo a la derecha se llama... se me fue el nombre del... Es una aplicación, una app que me permite marcar el paso del tiempo, ¿sí? Bien, básicamente enseñar a jugar, y voy a ir apurándome para llegar un poquito a los de los más grandes. Pero ven, o sea, hay un montón de materiales que uno puede utilizar. Bien, otra de las características importantes, y esto aparece, no hay solo una edad, o sea, en la niñez, en la adolescencia o en la adultez. Puede que aparezca desde que hay lenguaje, que aparezca este lenguaje como pedante, ¿sí? Que creen que se lo saben todo, o todo el tiempo desprestigian al otro. Esto pasa mucho, digamos, por eso el tema del bullying en secundaria, o por qué se granjean enemigos, porque son muy sinceros, entonces si algo no les gusta, lo dicen, ¿sí? Pueden... diría yo, Pamela. Sin filtro. filtro, tal cual, sin Todo filtro. lo Entonces, que viene a su cabeza lo transmiten, entonces no tienen por ahí la empatía con el otro, con el par. exacto, y ese sin filtro hace que se enojen los docentes, hace que se enojen sus compañeros, ¿no? Le puede traer bastantes dificultades. Algunas cuestiones prosódicas pueden llegar a detectar en niños, o sea, ya con buen lenguaje, durante la primaria y la secundaria, niños que no tienen inflexiones en la voz, ¿sí? Que hablan como de una manera monótona o parecen que fuesen extranjeros, ¿sí? Suele suceder esto de la prosodia distinta, es una de las características, ¿no? El extraño ritmo, el tono, la modulación. A veces no comprenden la situación, o sea, de la voz con lo social, entonces o gritan para todo, o no hablan y hablan muy bajito y no se los escucha, y uno tiene que animarlos a entender, bueno, cuándo uno tiene que hablar un poco más fuerte, cuándo uno tiene que hablar, puede gritar tal vez, ¿sí? Todas estas cuestiones uno las enseña porque hay dificultades en esas formas de comunicar, ¿sí? La literalidad es otra de las características que pueden observar en los alumnos, y esto es la comprensión, ¿sí? Concreta, o sea, lo más literal, no hay ahí esa interpretación de las adivinanzas, de los chistes, de las ironías, los dobles sentidos, ¿sí? Lo que hay es una dificultad para suspender, ¿sí? El lenguaje y poder comprender las intenciones. ¿Me siguen? Entonces, imagínense, nosotros tenemos materias como lengua y literatura, o sea, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, los textos narrativos, los cuentos, las poesías. Bueno, la pasan muy mal en estas materias. Parecería que, como con el lenguaje que tiene, ¿cómo puede ser que no comprenda una poesía o no pueda entender un chiste? Bueno, esto tiene que ver con esa dificultad en poder suspender el significado de las intenciones, ¿sí? También encuentran, como muchos van a ver en chicos de primaria y los adolescentes de secundaria, muchas dificultades para hablar con los pares. Generalmente lo hacen mucho mejor con los adultos, entonces el chico que en el recreo, en lugar de estar con sus compañeros, lo van a ver que está con el preceptor, o con el director, o con algún docente, o con la ecónoma, no sé si hay un comedor, o con la persona de maestranza que está limpiando los baños, ¿sí? Se acercan más en la escuela a conversar, entonces también esto
a veces engaña bastante, porque decís, no, pero si es reconversador, sí, pero de los temas que a él le interesan, y en realidad el adulto está dispuesto a escuchar un tema determinado, o el adulto no le va a cortar y lo va a dejar sin hablar, al contrario, uno genera, y a veces los intereses son de adultos, y nos llama la atención y decir, uy, qué bueno, ¿cómo sabe de tal cosa? ¿Cómo sabe de este tema? ¿Se entiende? Pero no pasa eso con sus pares, porque lo que hay es esa diferencia con los tópicos de conversación con sus pares, ¿sí? Pamela, Eso también es una... Sí. Por ahí el ejemplo a mí me pasaba con mi alumno, estoy recordando un alumno en particular, la frustración que le generaba jugar al fútbol. Porque no era un interés, no estaba dentro de su rango de intereses. No, y el hecho de todas las reglas que implicaba jugar al fútbol, exacto. O sea, era frustrante para él, por ejemplo, el no ganar, o el que el otro hiciera trampa, o sea, todo esto es la cuestión social que se maneja en un juego. Y la falta de interés porque no entendía para qué se jugaba. Exacto, bueno, otra vez ese sentido de meta que hablábamos al comienzo, ¿no? La importancia de saber para qué y qué es lo que se juega ahí, ¿no? Y el tema del disfrute. Muchas veces incluso lo semántico, la comprensión de esa semántica, ganar, perder, empatar. Pueden decírtela porque la escucharon, la leyeron, escuchan que se hablan de ganar, empatar, y muchas veces cuando uno indaga un poquito más, se encuentra con que lo que no hay es ese significado correcto. ¿Sí? Yo me acuerdo, usábamos el tema de los mundiales para trabajar justamente todo esto del disfrute, la empatía con los otros, que era un momento que de preocupación conjunta, digamos, con otros compañeros y demás, y les hacíamos la pregunta, ¿no? Bueno, hoy ¿quién va a ganar? ¿Quién crees que va a ganar? Y te decían, y va a ganar Argentina. ¿Y cuántos goles va a hacer? 1 Argentina, 1 Italia. No, Vladi, a ver, me dijiste que va a ganar, y ahí uno registraba que en realidad había un fallo en la semántica, o sea, sí, me podía decir las palabras, sabía que respondían a ese criterio, pero no podía usarlo asertivamente, ¿sí? Y esto es un desajuste con la semántica, con el significado de la palabra, ¿sí? Entonces también ese es otro de las sugerencias, chequen la comprensión del lenguaje, no porque un chico tenga un excelente nivel de lenguaje oral, significa que lo pueda estar comprendiendo, ¿sí? Bien, vamos a ir, bueno, acá está una de las imágenes de Atypical, que es nada, divina, me parece una de las series en este momento que caracterizan y muy bien hecha, muy bien cuidado, y bueno, y uno si quiere más o menos introducirse en lo que le sucede a un adolescente, a un joven, la verdad que es para mirar, son cortitas, así que, bien. En los grandes van a encontrar dificultades para, bueno, esto que decíamos otra vez, identificar y nombrar emociones básicas en él y en los compañeros, parece que no tuviese sentimientos, reconocer las causas en función del contexto, o sea, dar un porqué, les cuesta muchísimo entender causa-consecuencia, y esa es otra de las características, el por qué sucede algo, ¿sí? Asociar esas situaciones les cuesta muchísimo. Comprender consignas que utilicen verbos mentalistas, por esta dificultad en teoría de la mente de la que hablábamos, de mirar y poder anticiparse a las intenciones de los demás, ¿no? Entonces los verbos mentalistas tienen que ver con palabras como creer, saber, imaginar, soñar, ¿sí? Son todos de acción, o sea, me imagino tal cosa, son representaciones mentales, ¿sí? Abstractas. Entonces eso cuesta muchísimo que en el lenguaje a veces lo puedan comprender. Establecer relaciones entre estados mentales y conducta, otra vez esto, ¿no? La causa y consecuencia de los actos, predecir los actos de los compañeros o maestros, comprender actos de habla indirecto, ¿sí? Cuando no es algo muy concreto, otra vez, tiene que ver con esa literalidad, ¿no? Bien, vamos a avanzar un poquito. También son niños que van a poder, o adolescentes, que una de las características es que no están mirando si el otro necesita o no algún tipo de ayuda. Entonces es muy difícil que se ofrezcan o que tengan esa intención comunicativa. Suelen también tener, responden, uno es el que pregunta y ellos responden, pero rara vez te preguntan ellos, ¿sí? La iniciativa en la comunicación
también es otra de las características que pueden llegar a registrar, ¿sí? en el cole, ¿no? Siempre responden, pero no se interesan por las cosas de los demás o por las temáticas de los demás, ¿sí? Bien, exceso de sinceridad, como decía Silvia, bueno, esto de no filtro o sincericidio que le digo yo, muchas veces cuentan cosas, ¿sí? Totalmente desubicadas o fuera de contexto, ¿sí? O intimidades, y esto, bueno, le ocasiona bastantes dificultades con la familia, porque son los que meten la pata, o sea, como les digo, hacen un exceso de sinceridad. Bien, vamos a ir avanzando. Ya en las actividades como más escolares, ¿sí? A partir de estas dificultades en las funciones ejecutivas pueden ya empezar a ver chicos con estas características cuando les cuesta organizar las carpetas, no encuentran rápidamente la información, es toda la carpeta es un desorden, ¿sí? No tienen la planificación asertiva para llevar adelante un trabajo práctico, por dónde empezar, cuándo terminar, cuánto tiempo le tiene que destinar a él, ¿sí? Como es de funciones ejecutivas, esto es algo que se comparte con un montón de alumnos, ¿sí? Los chicos con déficit de atención también lo tienen, de problemas de aprendizaje en común, ¿sí? Estas características en realidad no son solamente de chicos con este diagnóstico, ¿sí? Estos seguramente tienen un montón de alumnos que no pueden, como les digo, optimizar los tiempos en una evaluación, en planificar la elaboración de la evaluación o resolver situaciones problemáticas, ¿sí? Bien, también puedo llegar a tener ciertos problemas de conducta, y ahí es muy importante entender que los problemas de conducta no los hacen a propósito, tienen que ver con las dificultades de justamente no haber desarrollado ciertas capacidades en las habilidades sociales principalmente, muchas tienen que ver, como les digo ahora, se están mirando muchísimo estas dificultades en el procesamiento sensorial que impactan realmente en la vida cotidiana de las personas, ¿sí? No solamente en el contexto escolar, sino que en general. Así que este cambio de mirada de parte de los docentes también es necesario, no creer que lo hace a propósito y es personalizado, es porque no lo puede hacer de una mejor manera, ¿sí? Bien, y tener en cuenta que mientras más leve sea un trastorno de espectro autista o Asperger, provoca muchísima ansiedad y sufrimiento. ¿Por qué? Porque tienen más conciencia de esas diferencias, saben que hay algo que no están pudiendo comprender de las relaciones sociales, o ven que el resto disfruta y ellos no. Bueno, esta metacognición, si se quiere, que tiene la persona con estas características, bueno, le genera, como les digo, muchísima ansiedad y sufrimiento. La verdad que muchos también ahí rozan el tema de la depresión a veces, consecuencia de muchas malas oportunidades o malas experiencias, ¿no? De haber transitado malas experiencias. Y bueno, y a mí me gusta también, como para ir cerrando, contarles un poquito también que, bueno, que hay muchísimas cosas muy lindas, ¿sí? Y es la otra cara, ¿no? Que tiene que ver con los talentos innatos, son personas increíbles, a veces tienen unos talentos impresionantes, el tema es cómo uno los potencia o de ahí desarrolla otros aprendizajes. Por eso les decía, todo lo que tiene que ver con sus motivaciones, sus intereses, no los cuarten, sino que foméntenlos y utilícenlos para poder aprender mejor, ¿no? Inclinación hacia los detalles, con lo cual son personas que le dedican muchísimo tiempo a encontrar cosas que tal vez otros no se dan cuenta, ¿sí? Preferencia por trabajos sistemáticos, porque prefieren justamente que siempre haya la misma secuencia, una atención impresionante, como les conté, a los tópicos de su interés, con lo cual le dedican tanto tiempo, tienen una pasión por eso que les interesa, les importa, que se hacen expertos,
O sea, una de las condiciones para convertirse una persona en un experto en algo tiene que ver con ese tiempo que se le dedica. Y realmente ellos tienen esta capacidad de apasionarse por esos intereses y llegar al máximo. Así que bueno, nada, podemos estar en presencia de algún futuro creador de algo, de un futuro genio, ¿sí? O sea, la mayoría de las personas que han logrado cambios importantes en el mundo tienen que ver con esa capacidad de focalizar su atención, ¿sí?, a esos puntos de interés, ¿no? Como les contaba antes, la capacidad de aprendizaje autodidacta, chicos que nos sorprende que estamos hablando con ellos y te dicen, no, porque hice un curso de, o aprendí a hablar en chino, o aprendí a hacer origami. Y vos decís, pero a ver, ¿quién se lo enseñó, no? Y en este caso tiene que ver con sus propias necesidades, sus propios deseos y cómo se generan herramientas para ser autodidactas y aprender. ¿Sí? Bueno, marcado sentido de la responsabilidad y puntualidad. Es increíble, es admirable a veces un poco de envidia esas características, porque realmente son los primeros en llegar, están atentos y, como les digo, a ser muy responsables. También suelen mostrar altos valores de lealtad, son muy altruistas, tienen muy buenos deseos en cuanto a, por ejemplo, cuestiones de medio ambiente, el cuidado del planeta, cuestiones que tienen que ver con la paz o el hambre, o sea, como que no entra en su mente, ¿sí?, la maldad. Entonces, van a ver que son chicos como muy ingenuos a veces en lo que sucede a su alrededor, ¿sí? O que se enojan muchísimo con estas situaciones de injusticia, ¿sí? Son bastante altruistas y críticos. Bien, y así como para ir finalizando, nada, que tengan en cuenta que mientras más estructura le damos, organización, anticipación, sistemas de trabajo, los sistemas de trabajo son pautar, ¿sí?, claramente con algunas preguntas, cómo hacer un trabajo, cuánto tiempo me va a llevar, qué tengo que hacer primero, qué tengo que hacer después, ¿sí? Bien, la disposición amable y respetuosa de todos, los mensajes claros, mientras más concretos, menos ironías o cosas doble sentido, mejor, ¿sí? Y acá, bueno, esto sería un sistema de trabajo. Ven, acá les muestro una agenda, que no les decía, esto ya es de un adolescente joven, ¿sí? Fíjense la diferencia de colores. La diferencia de colores tiene que ver con el poder priorizar ciertas actividades por sobre otras, ¿sí? No dan lo mismo las cosas que tienen un horario fijo, aquellas que puedo flexibilizar, aquellas que son de ocio y tiempo libre. Entonces, bueno, una manera de ayudarlos a organizarse es generando, digamos, este tipo de agenda, ¿sí? Para lo escolar también sirve. No da lo mismo revisar la mochila y las tareas a las 8 de la noche que hacerlo a las 2 de la tarde. ¿Me siguen? O sea, hay una cuestión de asertividad que uno tiene que trabajar y ayudarlos a organizarse. Ahí tienen el nombre de la herramienta de la app que les decía que trabajamos muchísimo porque es re visual, se le puede agregar hasta música para ir mostrando el paso del tiempo, es ese que se llama Tempus, ¿sí? Bien, guiones sociales tiene que ver con estructurar o mostrarle, así como habíamos visto las historias sociales para niños pequeños, ya en adolescentes o jóvenes uno trabaja más lo que tiene que ver con la estructura general y los datos a saber de un determinado contexto, ¿sí? Cómo es un contexto de recreo, cómo es un contexto de educación física, cómo es un contexto de salida con compañeros a almorzar, ¿sí?, o a merendar. Bueno, metacognición, trabajar muchísimo con los adolescentes el tema de la metacognición, el que puedan tener ellos el locus de control, tanto en la intensidad de emociones como en la intensidad del estrés. ¿Por qué? Porque de esa manera pueden graficar, ¿sí? Este es un apoyo bien concreto para poder graficar de cuánta es la intensidad, por ejemplo, de un enojo, o de una alegría, o de una tristeza, para que lo puedan explicar. Recuerden que tienen muchas dificultades para explicar qué es lo que les está pasando, qué es lo que están sintiendo. Entonces, con estos gráficos uno los ayuda o pone, por ejemplo, situaciones del 1 al 10, ¿sí? Entonces ahí uno puede también empatizar con ellos
y ayudarlos a ir corriendo esa línea y que sea más equilibrada la emoción. ¿Me siguen? Para eso se trabaja este tipo de materiales. Círculos de proximidad para poder entender las relaciones y no cometer equivocaciones. Bueno, ¿a quién le cuento algo? ¿Cómo me comporto el primer día de clase cuando no conozco a nadie? ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con lo social. Bien, temas sexualidad también, todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, el cuidado del propio cuerpo, ¿sí? Si tienen ESI, tienen que adaptar, o sea, tienen que presentar los mismos materiales que para las otras materias, lo mismo, o sea, preparen el material visual para mejorar la comprensión. Bien. La toma de elecciones también, o de decisiones, es otra de las estrategias que utilizamos, ¿sí? Para poder, porque se entiende que la toma de decisiones, ¿sí?, es el precursor para resolver situaciones problemáticas. Entonces, esto de promover, ¿sí?, que tengan esa capacidad de poder elegir. Bien, elegir pertenencias, esto es más para... Bien. Nada, y lo último que les quiero compartir es esta posibilidad que tenemos también los docentes de armar, ¿sí?, talleres de sensibilización para sus compañeros, para que puedan comprender también qué les ocurre, o para los pares docentes, si fuese necesario, ¿sí?, compañeros o colegas docentes que necesiten interiorizarse un poco más y poder armar, ¿sí?, talleres de sensibilización. Bien, nada, esto es un ejemplo de cómo se arma un taller, pero lo vamos a... es para que sepan que existen estos materiales y que uno los puede armar y organizar en función de haber leído las barreras y qué es lo que está sucediendo. Bueno, Sí, espero no bueno, habernos aburrido. la verdad que muy interesante, y bueno, se nos repasó la hora, así que nada más que agradecerte infinitamente. No sé si alguien tiene alguna pregunta, y si quieren abrir las cámaras y le damos un aplauso a Pamela, en agradecimiento por su tiempo. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, lo vamos a estar alcanzando el video. Gracias por sumarse, por acompañarnos, por participar. Sí, así que bueno, Pame. Bárbara, Muchas muchísimas gracias, gracias a Pame. ustedes. Gracias, gracias. Chao. Interesante, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Bueno, nos despedimos ya. hasta la próxima. Buenísimo, genial. Muchas gracias por estar y por escuchar y compartir. Y nada, sean multiplicadores por ahí de esto, porque como les digo, no es difícil. En realidad es vencer un poquito el miedo y tener esos tips de cómo conocer a nuestros chicos, ¿sí? Y poner apoyos. O sea, de eso sí somos responsables los docentes. Así que, Sí, bueno. de apoyar a los chicos y a los papás también por ahí. A las familias, obviamente. Sí, sí. Totalmente. Así que, bueno, un beso un grande. abrazo y muy buenas noches. Y Buenas noches. buen descanso. Gracias.